Buenas noches, querido grupo, ¿cómo están? Espero que bien. Pues aquí pasando la contingencia, tratando de permanecer encerrado, cosa que no he hecho fielmente porque pues tengo que estar saliendo a algunas cosas del trabajo, pero bueno, procurando que sea lo menos. Bueno, pues hoy es el miércoles 1 de abril del 2020. Eh, Hasta hoy alcanzo a grabar la clase. Estuve preparándola y aunque ustedes no crean, pues me aventé gran parte del día de ayer sacando sobre todo la presentación para que pudiera ser más gráfico. Bueno, pedí que me pudieran compartir algunas dudas que quisieran que tocáramos en esta segunda parte del libro de Juan. Y bueno, pues me llegaron muchas. Y de esas muchas, pues voy a despejar la pregunta que me llegó. La pregunta que me llegó es sobre un poquito tratar de esclarecer este, este concepto de la carne que va en relación, que lo usa mucho el evangelista Juan, pero que también se usa como una contraposición con los gnósticos de su época. Ahí en el libro, en su cuadernillo, en la página, a ver, déjenme la encuentro, en la página 10, ahí puse algunos esbozos de quiénes son estos gnósticos y sus principios doctrinales. Si nos vamos ahí a lo que es la doctrina de los gnósticos, nos habla de un dualismo. O sea, ellos manejan un dualismo en su concepción cósmica. O sea, son los principios de muchas mitologías de las religiones paganas, donde conceptualizan la existencia de un dios bueno y un dios malo, después una serie de dioses que van conformando este cosmos divino. Y bueno, bajo ese principio, estos, estos gnósticos planteaban la existencia de estos dos dioses y también tenían en este dualismo la existencia de la parte positiva o buena y la parte negativa existente en nuestra realidad. Y habíamos dicho que también recogían mucho del pensamiento platónico en cuanto a que se concebía la existencia de lo material como la parte negativa y la parte espiritual como la parte positiva en la existencia del mundo, bueno, de nuestra realidad. Entonces, para los gnósticos, ya metidos un poco más en la herejía gnóstica, era una aberración pensar que Dios se encarne, porque para ellos, al momento en que existía una encarnación divina, la carne corrompía esa existencia buena, pura. Por eso, para el pensamiento gnóstico, pues Cristo no pudo encarnarse. Para el pensamiento gnóstico existió una apariencia de Cristo mismo entre nosotros, pero que no pudo, porque en la lógica gnóstica y en muchas lógicas humanas, al momento en que Dios se encarna en una realidad material, se corrompe al adquirir un alma humana, y el alma humana de suyo es la esencia de la concupiscencia, es donde reside la concupiscencia. Por lo tanto, si Cristo tiene alma humana, por lo tanto, Cristo es imperfecto, porque ya en su ser existe una realidad de concupiscencia. Bueno, entonces hablábamos que el evangelista Juan ya desde su prólogo hace una antítesis, sustenta este principio hablando de que el verbo se hace carne, o sea, el verbo se encarna. Eh,
Claro está que Juan no lo hace desde la Mariología, porque ahí no nos narra, el único que nos narra la Anunciación y la Encarnación, pues es Lucas, pero para San Juan lo hace a través de este prólogo y nos lleva al término carne, que también aquí en su cuadernillo está en la página 34, explicamos que el término carne para San Juan no lo usa en el término peyorativo, como nosotros lo entendemos de mundo, demonio y carne. No, para San Juan no lo está usando en ese sentido. Lo está usando, la carne la está usando en el sentido de la realidad muy humana. Lo que habíamos visto en la antropología bíblica, habíamos visto lo que es el sarx. El sarx es esta carne real que, que se puede, que se deshebra. Es, es nuestra piel, nuestra realidad muy material, con todas sus componentes. Por eso cuando se habla del Cristo que el verbo se encarna, Juan está yéndose a esta realidad de tomar una esencia total como la nuestra, ¿no? De esta carne que nos sangra, nos duele, con su realidad material total. Bueno, y aquí decimos, la carne representa la realidad humana sin otra connotación. O sea, San Juan lo usa en este sentido, no peyorativo, sino en el sentido de una realidad humana como, como la nuestra. El verbo se hace como nosotros, en nuestra realidad, no en una apariencia, porque muchos de los herejías de la época cuestionaban ese punto de la imposibilidad de un Cristo divino que asuma realidad humana, realidad, realidad carnal, porque al momento de asumir carne, que para el gnóstico carne sí tiene un sentido peyorativo de corrupción, de maldad, pero bueno, San Juan está tratando de evangelizar y transmitir su mensaje desde un lenguaje gnóstico, pero reivindicando el principio esencial de Cristo. Muy bien. Bueno, esta segunda parte, la segunda parte de nuestro evangelio comienza ahí en el capítulo 13. Si recuerdan, pues todo lo que fue la primera parte del evangelio sería el libro de los signos, que termina con el signo de la resurrección de Lázaro, ahí en el capítulo 11, y que habíamos dicho, es el capítulo donde es el capítulo donde ya nos deja claro que los judíos toman la decisión de dar muerte a Jesús porque muchos judíos creyeron en él al momento de contemplar este signo. Muy bien. Después ahí en el capítulo 12, que es como un capítulo de enlace entre los dos libros, nos habla sobre momentos previos a la Pascua, que sería la última Pascua que viviría Jesús entre nosotros, porque decimos, San Juan nos narra 3 Pascuas. Entonces, aquí en el capítulo 12 nos habla de momentos previos a entrar a esa Pascua y empieza una serie de anuncios de su glorificación, ¿verdad? Donde empieza a hablar Jesús sobre el que será elevado. Y lo va a empezar a repetir constantemente esos conceptos. Bueno, después comenzamos, aquí empieza también todo un discurso, en estos discursos empieza todo un lenguaje también que va en consonancia con los gnósticos. Si nos vamos de nuevo a nuestra página 10, vamos a encontrar que estos gnósticos, su lenguaje dualista, hablan sobre luz, tinieblas, bien y mal,
verdad, mentira, eh, libertad, esclavitud, son los principios doctrinales de los gnósticos. Entonces, bajo ese mismo lenguaje, San Juan va a empezar a usarlos y los va a replicar en su evangelio, dándonos también el mensaje desde esos dualismos. Muy bien. Bueno, antes de entrar a eso, quisiera, si ustedes si revisaron el evangelio del día de hoy, que precisamente es de San Juan, es en el capítulo 8, 31-42, si lo escucharon, van a descubrir que todo gira en torno a los conceptos de libertad y esclavitud. Y me gustaría comenzarlo porque es como muy propio para nosotros. Dice, si os se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, aquí para el Cristo, bueno, el verbo de Juan, el que es discípulo de él, tiene que mantenerse fiel a la palabra. Dice, y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y empieza San Juan a jugar con este lenguaje de los opuestos. ¿Verdad? Y nos habla que aquel que peca es esclavo. Bueno, ese es un poquito para recordar esta teología de San Juan. Bueno, el segundo libro del Evangelio de San Juan comienza ahí en el capítulo 13 y se va hasta el final del Evangelio. Que recordemos, el primer final sería en el capítulo 20, el segundo final, en el 30, en el 21. Bueno, un dato curioso que quisiera nombrar de esta segunda parte es de que comienza ahí en el capítulo 13 con el lavatorio de los pies y dice así, antes, o sea que hay que entender el antes de la fiesta de la Pascua. O sea, para San Juan, la última cena de Jesús con sus discípulos, precisamente donde les lava los pies, no es la cena pascual, es como una noche antes. Porque la cena pascual, para San Juan, esta es la teología de San Juan, a diferencia de los sinópticos. Para los sinópticos, la última cena de Jesús con sus discípulos es la cena pascual. Para San Juan no. Por eso dice aquí San Juan, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora a pesar de pasar de este mundo al Padre. Y dice, durante la cena, o sea, antes de la Pascua hay una cena donde acontece el hecho del lavatorio de los pies. ¿Por qué hace esto San Juan? Porque San Juan, que es el más teólogo y que busca profundizar en los sentidos espirituales y teológicos del misterio de Jesús, nos va a presentar a Jesús como el Cordero Pascual que en el momento de su muerte en la cruz es el momento en que los judíos están sacrificando sus corderos para la cena pascual que acontecerá más noche. Entonces, para San Juan, la cena pascual es precisamente ya en la tarde-noche del día de la muerte de Jesús, del Viernes Santo. Por eso cuando nosotros llegamos al capítulo 13, fíjate, estamos en el capítulo 13 y Jesús muere en el 19. Vamos a tener 6 capítulos donde hay una serie de discursos que los vamos a conocer, o se les conoce como el testamento de Jesús. O sea, es Jesús que va preparando a sus discípulos en esta última cena, que no es la pascual, los va preparando para heredarles todas las gracias espirituales, toda su enseñanza más profunda, de la cual fue cocinando durante el primera parte del libro de San Juan. Muy bien. Bueno, capítulo 13, tenemos el lavatorio de los pies, donde pues la enseñanza, el testamento, la herencia que nos da Jesús,
es la enseñanza de la humildad. Si yo, que soy maestro, les lavo los pies, ustedes también lávense los pies los unos con los otros. Muy bien. Después tenemos el capítulo 14, 15 y 16. Esos capítulos, que todo es un gran discurso, ¿eh? Aquí vamos a encontrarnos un San Juan que elaboró un gran discurso. No son acontecimientos varios que van ocurriendo, sino como pareciera como que es un Jesús que viene desarrollando un discurso en un mismo momento para dejar como su testamento muy claro entre nosotros. Entonces decíamos, capítulo 13 es la última cena, no la pascual, y que es el lavatorio de los pies. Después, capítulos 14, 15 y 16, hay toda una teología del Espíritu Santo. Vamos a tener en estos 3 capítulos, vamos a tener cinco anuncios del Espíritu Santo. Y a través de esos 5 anuncios del Espíritu Santo, San Juan hace toda una teología es una teología vigente en la iglesia. Es más, es el gran sustento de la iglesia como teología para entender el misterio, cómo funciona el misterio trinitario. Y que bueno, se desarrolló ya en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Pero para profundizar en ese misterio se tuvo que hacer uso de estos 3 capítulos, 14, 15 y 16 de San Juan, que bueno, ya vamos a verlo después. La teología del Espíritu se complementa fuertemente con toda la enseñanza en las cartas de San Pablo. Mucho aporta Lucas ahí en el Evangelio y en Hechos, que por cierto es la materia que vamos a ver después del Corpus Juanico. Muy bien. Entonces ya después llegamos al capítulo 17. El capítulo 17 lo vamos a entender como la gran oración, una gran oración que Jesús hace al Padre. Es como un diálogo íntimo, profundo de Jesús con su Padre, donde le agradece y donde le agradece la obra que está haciendo con él en el mundo, y donde Jesús pide que el Padre preserve y guarde a estos discípulos que Jesús ha cuidado. Bien, llegamos al capítulo 18. En el capítulo 18, pues ya es la pasión, la aprehensión de Jesús. Capítulo 19 es su muerte en cruz, es toda la narración, ahí no es de un discurso, es una narración sobre la muerte de Jesús en la cruz. Capítulo 20 es la resurrección. Y concluimos con el capítulo 21, que es como una segunda parte de la resurrección, ¿no? Es la aparición en las orillas del lago de Tiberíades. Es un poquito como para este agregado en el capítulo 21 es para darle como fuerza a la imagen de este discípulo amado, como alguien cercano y muy articulado con la imagen del apóstol Pedro. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la presentación que va en concordancia pues con nuestro cuadernito. Muy bien, aquí está. Ok. Entonces, segunda parte del Evangelio de San Juan, libro de la Pasión y Resurrección. Ok, esta segunda parte del Evangelio de San Juan, que es de los capítulos 13 al 21, se centra principalmente en la acción salvadora de Jesús a través de la cruz. Mientras que para los sinópticos la cruz es un instrumento cruento de tortura, para San Juan la cruz es el trono de glorificación. Cuando Jesús viene a través de todo su evangelio hablando de la hora, recuerdan ahí con la samaritana, y ya viene la hora, ya estamos en ella, y la viene repitiendo en todos los capítulos, pues esa hora es precisamente la hora de ser glorificado en el Padre. El momento donde es el momento máximo de amor. Bueno, dice,
y es el momento de la exaltación. Ya Jesús viene repitiendo también durante todo su evangelio y sobre todo en esta segunda parte viene hablando mucho sobre el ser levantado. ¿Sí? El ser levantado, refiriéndose a la cruz, ¿no? Seré levantado y atraeré a todos hacia mí. O sea, el mismo Jesús ya antes de su crucifixión viene anunciando no nada más una muerte como lo hacían los sinópticos, ¿no? 3 anuncios de su pasión, sino los anuncios que hace Cristo es una exaltación en elevación, porque él usa esa palabra, ¿no? Ser elevado. Entonces ahí vamos viendo cómo las teologías de un evangelio y de otro, pues son diferentes. Muy bien. Bueno, en esta segunda parte se estructura a través de largos discursos, donde a veces hasta nos podemos perder en la lectura, donde va explicando varios temas. O sea, es un Jesús que, viendo que se acerca su hora, es como el momento donde tiene que profundizar en sus misterios para dejarlos como una herencia a su iglesia. Dice, unos ya los habían tratado en la primera parte, pero en la segunda parte se desarrollan y profundizan y que pueden caracterizar esta segunda parte del Evangelio y son, bueno, aquí yo les pongo, son unos temas sobre, pero vamos a entenderlos que son temas teológicos, son teologías. Por eso, como vienen en su cuadernillo, les puse en las primeras hojas del cuadernito, donde hablamos de que es un extracto de Benedicto XVI, donde Benedicto XVI dice, San Juan es considerado el teólogo ya desde la antigüedad y también en las iglesias orientales. San Juan es aquel que profundiza en los misterios. Entonces aquí nos va a presentar estas teologías, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. No son las únicas, pero al menos son como las más fuertes. Son teologías que dentro de la iglesia existen. Por ejemplo, tenemos la teología de la cristología, donde se profundiza en la persona de Jesús, que claro está, para nosotros hacer la teología de la cristológica, tenemos que hacer uso también de los evangelios sinópticos. Pero ya habíamos dicho, San Juan tiene una visión de una cristología muy particular que se diferencia de los sinópticos. O sea, son visiones diferentes. En esta cristología hay un anuncio de un querigma, igual que los sinópticos, nada más que el querigma cristológico tiene sus peculiaridades. Es manejado desde no desde otro punto de vista, sino tiene su propia perspectiva. Bueno, el tema de la encarnación, con lo cual ya comencé el tema, la teología de la cruz, de la cual ya hablamos tantito, y el verbo preexistente. Después tenemos la realidad de la salvación, que esta es una teología en la iglesia que se llama la soteriología, así es su nombre, soteriología, y que tiene que ver precisamente con estas realidades de la salvación. Tenemos otra teología que también aquí maneja Juan, que es la eclesiología, que es el tratado teológico que estudia y trata, profundiza sobre las realidades de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo surge la iglesia? ¿Dónde está por qué la iglesia es divina? ¿Qué parte de la iglesia fue fundada por Cristo? ¿En qué momento la funda? Todos son temas de eclesiología, que es una teología. Tenemos también la teología sacramental, también en San Juan es muy fuerte, que la comenzamos, esta teología sacramental la viene desarrollando desde la primera parte del Evangelio. Después tenemos la neumatología, que es otra teología, y que es la teología encargada de estudiar todo el tema sobre el Espíritu Santo. Es un estudio particular sobre el estudio, así como se estudia a Cristo, hay una teología sobre Cristo, hay una teología sobre el Espíritu. Esa es la neumatología. Y por último, el tema de la escatología. Es otro tema que también se maneja, no lo maneja tan a fondo, pero Juan también tiene sus rasgos escatológicos, que es otra teología. Muy bien, vamos a verlas.
Bien, la cristología, el querigma cristológico. Entonces nos dice, para entender esta cristología, para entender este querigma, que bueno, voy a empezar por definir qué es esto del querigma. No, pero, bueno, el querigma es este primer anuncio. Ok, aquí ya creo que eso ya lo hemos entendido, ya lo habíamos hablado. Querigma es el anuncio, el primer anuncio del amor de Dios en el Hijo que viene a dar su vida por nosotros. Ese es el primer anuncio. Pero San Juan lo maneja desde la perspectiva de esta cita bíblica de Juan 3:16, que bueno, aquí más específico es desde Juan 3:13, 21. Ahí se encuentra el núcleo de este querigma de todo el Evangelio y se va a ir repitiendo en todo el Evangelio. Y aquí se los escribo. Dice, la relación entre teología y cristología están resumidas en Juan 3:16. Y se resume en esto, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. O sea, ese es como el centro. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Bueno, este querigma juánico tiene otro nombre dentro de la teología que se le conoce con el nombre de la kenosis. Ese es otro nombre así muy dominguero, teológico, se llama la kenosis. ¿Y en qué consiste la kenosis? Pues aquí lo presento, lo pongo en este esquema y que en su cuadernito también en la página 31, donde plantea, esta kenosis es la humillación, el abajamiento de la divinidad. O sea, el verbo divino, que de suyo es preexistente, todopoderoso, es lleno de gracia, el exaltado, el creador del cosmos, en su majestad se humilla, se abaja, se rebaja. Por eso esta curvatura en forma de uno, hay una bajada, que aquí les pongo el esquema, dice, bueno, viene en inglés, ¿no? La humillación y la exaltación de Cristo. Este es el famoso concepto de la kenosis. Dice, bueno, es un verbo preexistente, ¿no? Porque así comienza el Evangelio, el verbo que está en su gloria, en su divinidad, y que aquí dice, ¿no? Es una gloria preexistente, o sea, es divino, el eterno, el que ha existido desde siempre y vive en su gloria. Entonces, en el tanto amó Dios al mundo, que se humilla a sí mismo, se rebaja, se hace pequeño. Y en ese momento decide encarnarse. Al momento de encarnarse hay una humillación, se denigra la divinidad a sí misma en el amor. O sea, tanto ama que se humilla, se denigra. Y se encarna y hace vida en medio de nosotros, en el mundo. Y ahí es donde vamos viendo esta curvatura, este valle que vamos llegando en la parte más baja de la U, y el punto máximo es la cruz. Por eso para el Cristo juánico, la cruz es el momento de gloria, porque es el momento en que culmina el amor, ¿no? Es la expresión máxima del amor de Dios al hombre, y una vez que desarrolla ese amor, que lo plasma, es el momento también de gloria, ¿no? Porque está glorificando al Padre, está rindiéndole, le está rindiendo culto al Padre. Es también un acto de amor al Padre y al hombre. Y en ese momento se llena de gloria y comienza su ascensión. Aunque para San Juan no es la ascensión física de Jesús al cielo. En el momento de ser glorificado hay una ascensión. Es el Hijo que regresa
a la derecha del Padre. ¿Sí? Pero para San Juan no es así como en momentos. San Juan no lo va midiendo en momentos temporales, sino son las acciones, ¿no? Entonces, una vez que Jesús muere y resucita, es como el punto máximo de glorificación y comienza su ascensión para regresar a vivir a la diestra del Padre de nuevo en su gloria. Bien, entonces este sería el principio teológico de lo que es este querigma, ¿no? El tanto amó Dios al mundo. Y al momento en que el hombre hace conciencia de esto, asume una respuesta, porque siempre en esta acción salvadora no es Dios que salva de manera unilateral, es un Dios que pone todo al servicio del hombre, que se humilla, que construye, para que el hombre ponga la respuesta, ponga su acción y su decisión. Por eso continúa el texto, ¿no? Diciendo, para que el que crea en él, o sea, que ya viene, ¿no? La respuesta humana. Por un lado tenemos todo lo que es la humillación de Dios, y después ahora viene el movimiento. Toda la acción de Dios es un movimiento descendente, un Dios que se va bajando, y la respuesta del hombre es una acción ascendente. El hombre que ahora, ya que una vez Cristo fue glorificado, los hombres en respuesta por ese acto de amor, pues nosotros también hacemos un movimiento ascendente de respuesta a través de la fe. O sea, la fe es la respuesta para llegar a nosotros la salvación. Muy bien. El siguiente tema, bueno, aquí en su cuadernillo también les estoy todavía manejando de la parte anterior. Dice, aquí nos presenta el capítulo 17, que es precisamente esta oración al Padre. Dice, la vamos a conocer como la hora. Es el movimiento ascendente, ahí en el capítulo 17, de pasar de este mundo al Padre. O sea, en el capítulo 17, en esta oración de Jesús a su Padre, nos presenta toda esta glorificación, esta hora, ese momento culminante. Bien, pasamos a la siguiente parte de la teología cristológica, que es la encarnación, como parte de la misma teología cristológica. Dice, este tema, presentado por San Juan, hace una réplica a la cristología gnóstica de la cual ya hablé al principio. Ya hablamos de las connotaciones. Para los gnósticos, la carne es negativo, es lo malo, es lo corrupto, es lo limitado. Y San Juan nos explica que Dios toma eso limitado, que sí es limitado a la carne, pero la exalta, la glorifica. Bien, y lo vemos ya desde el primer capítulo, ahí en el versículo 14, sobre cómo este verbo se encarnó para vivir entre nosotros. Y que aquí parte de esta teología cristológica, para San Juan, no es de que que Cristo al asumir carne, Cristo mismo se corrompe, sino que Cristo al asumir carne, Cristo la exalta, glorifica esta carne. Muy bien. Después hablamos sobre esta teología de la cruz, de la que ya estuvimos viendo, donde aquí, nos pone un pasaje muy relacionado con Pablo, donde nos está hablando cómo el tema de la cruz es el gran misterio, ¿no? Porque a los ojos de los hombres es la gran derrota. Humanamente, Cristo en la cruz es el derrotado. Y por eso ya San Pablo, aquí en Primera de Corintios, o sea, que está en armonía con esta teología juánica, San Juan también nos habla de que eso que a los ojos de los hombres es el escándalo, es la locura. San Juan no lo repite Pablo no lo repite aquí en Primera de Corintios. Lo que es locura para los filósofos, los griegos, y que es escándalo para los judíos. O sea, es algo incomprensible que el Mesías
esperado por los judíos, que iba a venir a asumir su reinado desde una realidad muy en la lógica humana, pues en la lógica de Dios pareciera que se derrotó para desde esa derrota asumir el poder y asumir su reinado. En el cuarto evangelio, el mensaje de la cruz es un desafío que nos lleva a la realidad luminosa que elimina las tinieblas del suplicio de Cristo. El dolor y la negatividad no se niegan ni se banalizan, sino que se transfigura al ser alcanzados por la luz pascual. Muy bien, esa es la siguiente teología dentro de la cristología juánica. Después nos presenta San Juan otra, en la misma cristología, la misma teología cristológica, nos presenta otro apartado, que es el verbo preexistente. Para San Juan es muy claro en mostrarnos a Jesús como aquel que es el divino, porque ya existía desde antes de los tiempos, junto al Padre. Y lo va a ir repitiendo de muchas maneras en esta teología de Juan, que bueno, comienza aquí desde el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Diciendo, el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. O sea, comienza ya desde ahí. Pero aquí yo les pongo otras dos citas, ahí en el capítulo 8 y en el capítulo 17. A ver, y quisiera leerlas ahí en el capítulo 8, que son muy, muy interesantes. Dice, a ver, ¿dónde está? 56, 58, aquí está. Dice, que es la segunda parte de lo que el Evangelio del día, que es el capítulo 8, nada más que esta es la continuación de ese gran y largo discurso, donde dice, y vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. O sea, está discutiendo con los judíos sobre Abraham, porque los judíos dicen, es que somos hijos de Abraham, y por lo mismo nosotros somos hijos de la verdad. Y Jesús los acusa de que no son hijos de la verdad, porque aunque se dicen hijos de Abraham, ¿verdad?, están haciendo cosas que Abraham no hizo, y no están obedeciendo a Abraham, como es el querer matarlo. Y después, más adelante, les dice que Jesús mismo, ¿no?, muy fuerte, le dice que ellos, o sea, los judíos son hijos del diablo. O sea, muy fuerte, Jesús se pone muy, muy violento. Dice, Él es su padre. Dice, mientras Jesús hace esta analogía sobre el tema del padre, en esta visión de dos realidades. Dice, mientras ustedes hacen lo que oyen de su padre, que es el diablo, dice, yo hago lo que vi de mi padre, porque yo salí del padre. O sea, es un Jesús que se presenta como aquel que surge del Padre, es el verbo, vamos a entenderlo bajo una concepción muy filosófica. El Padre es el ser divino, ser, y el verbo surge, emana del ser. Es como cada uno de nosotros somos seres y nuestra inteligencia y nuestro verbo, nuestro hablar, nuestra expresión, forma parte de nosotros, pero tiene un poder especial, ¿no? Mi inteligencia me da poder, mis palabras me dan poder, pues igual en el Padre Eterno. Entonces Jesús, en este Evangelio de San Juan, Jesús se la pasa repitiendo y repitiendo, yo he salido del Padre. Dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amarían a mí, porque yo he salido y vengo del Padre. O sea, así más claro ni el agua, ¿no? O sea, Cristo sale del Padre, por lo tanto, Él es divino, porque es esencia del Padre. Bien, entonces en esa lógica, me voy ahora sí al capítulo 8, versículo 56, me voy desde el 55. Dice, y sin embargo no le conocen, hablándose de Dios, porque ellos dicen que ellos son
son también hijos de, que ellos adoran a Dios. Dice, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros dicen, Él es nuestro Dios. O sea, Jesús los está replicando, ¿no? Ustedes dicen, es mi Dios. Dice, pero ese Dios da testimonio de mí. Y sin embargo, no le conocen. Dice, yo sí lo conozco. ¿Por qué? Pues porque salió de él, ¿no? Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Pues él es la palabra, ¿no? Por eso la guarda. Dice, vuestro padre, dice a los judíos, vuestro padre, Abraham, se alegró pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. O sea, Jesús les está diciendo, Abraham estaba lleno de alegría cuando vio la encarnación del Verbo. O sea, se regocijó. O sea, él estaba contento, ¿no? Dice, vio y se alegró. O sea, Abraham, el padre Abraham, vio la encarnación y se alegró. Donde él estaba, en la gloria de Dios, o en el seno de Abraham, así se le llama, ¿no? Que era donde estaban los justos antes de la redención. Entonces Jesús dice, Abraham, que dice, es su padre de ustedes los judíos, cuando vio la acción de la encarnación, lo vio y se alegró. Y entonces viene la réplica de los judíos. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes ni 50, o sea, es una burla, ¿no? Aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. O sea, estamos hablando de que Abraham existió 1900 años antes de Cristo. 1900 años. Todos los judíos le dicen, o sea, los judíos sacan su lógica humana. Pues si hace miles de años existió Abraham y tú no tienes ni 50 y dices que ya lo viste. Entonces Jesús les dice, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Dice, en verdad les digo que antes de que Abraham existiera, o sea, antes de los 1900 años que existió, dice, yo soy. Allí usa, en el Evangelio de Juan, es el Evangelio del yo soy, que es el título divino dado por Yahvé a Moisés, ahí en la zarza ardiente, el yo soy. Y Jesús asume ese título del yo soy, o sea, se está autorrevelando como el divino. Cuando dice yo soy, o sea, está diciendo Yahvé, yo, luz del mundo. O cuando dice yo soy el buen pastor, Yahvé, yo Yahvé, soy buen pastor. O cuando dice yo soy la resurrección, cuando resucita a Lázaro, está diciendo Jesús, yo soy Yahvé, la resurrección. Entonces Jesús asume este título del yo soy como para una forma de manifestar su divinidad, su preexistencia. Por eso usamos ese término, ¿no? Preexistencia. Existe antes del todo. O sea, solamente Dios. Bien, y pongo aquí otro ejemplo, es el Juan 17, donde en este diálogo con el Padre le está diciendo, pidiendo que lo glorifique. Glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Recordemos la U, ¿verdad? De la kenosis. O sea, Cristo le está diciendo al Padre, glorifícame como antes de abajarme al mundo. Entonces es una autorrevelación de Jesús como el divino. Bien, esta es otra forma parte de las teologías de la cristología juánica. Después viene el tema, decíamos, de esta otra teología que desarrolla, que es también el de la salvación, o decíamos que es la teología de la soteriología. Bien, en esta realidad de la salvación nos vamos a tener que usar de nuevo este versículo de Juan 3:16, del famoso, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera, ahí está la condición de la salvación, creer. Todo aquel que crea
dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la salvación. La salvación está a través de una kenosis, un abajamiento del verbo eterno, pero no hay salvación si yo no tengo la respuesta de la fe, para que todo aquel que crea. Esa es parte de la teología. Es un Cristo juánico que está promoviendo y llamando a la fe de la comunidad para que a través de esa fe se dé la salvación. Bien, en este mismo tema, en la página 33, ahí presento el tema de la palabra mundo, ¿no? Porque aquí viene la palabra, precisamente en esta frase del Juan 3:16, dice, tanto amó Dios al mundo. Y aquí explicamos, ¿no? Un poquito esta palabra mundo, ¿cómo lo entiende San Juan? Dice, no solo se refiere a la realidad material, ni a la realidad sociológica en forma genérica. La salvación no consiste en un proceso de espiritualización que niegue lo material, ni en una fuga mundi, entendida como un rechazo y abandono de la realidad social. O sea, nos está hablando, para San Juan, el tema del mundo en sí, el tema mundo, sí es la parte de nuestra realidad donde se da el pecado, donde se da el mal. O sea, sí, ahí está en el mundo, es la realidad. Pero este mundo de suyo, en este concepto de salvación, no es perverso, porque este mundo también fue creado por Dios. O sea, Dios creó el mundo, el problema es que este mundo se pervirtió a través del pecado. Pero Dios quiere también redimir esa realidad del mundo. O sea, no es un Dios que viene a llamarnos a fugarnos del mundo, sino a través de este mundo poder encontrar la salvación, santificando el mundo. Aunque el mundo de suyo es nuestra realidad, pues donde hay pecado, donde tenemos las limitaciones, donde está la enfermedad. Bueno, y qué más que entenderlo desde esta pandemia, ¿no? Pero esta realidad será santificada, salvada, porque Cristo, al momento de hacerse carne, viene a salvar toda una realidad, no solo espiritual, sino también material, mundo, carne. Es parte de la teología de Juan. Por eso también, ahí en el capítulo 17, viene esta frase, ¿no? De Jesús que dice, no te pido, hablándole precisamente al Padre, ¿no? En esta oración al Padre, no te pido que los retires del mundo. Aquí es el gran error de estas sectas, ¿no? Como los menonitas o muchas sectas que se aíslan del mundo precisamente tratando de preservar. Y en las palabras de Jesús es que no te pido que los saques del mundo, sino, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, que el Padre nos cuide a través de la gracia y la acción del Espíritu. Entonces, eso es lo que pide Jesús, ¿no? Y es un Jesús que le está hablando al Padre, pidiéndole que ya que Él se va a ir, se va a ser glorificado, pues ahora el Padre resuelva ese asunto desde sus gracias para preservarnos. Bueno, dice, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Una vez que hemos sido santificados por Cristo, ya no pertenecemos a esa realidad del mundo, aunque aquí vivimos, y nuestra acción nos lleva a ir santificando el mundo a través de las gracias dadas por el Espíritu Santo que ha sido enviado a través del Padre y del Hijo. Esa es una teología muy juánica. Bien, después traemos otra teología que es la eclesiología. Es la parte de la teología que estudia los temas relacionados con la iglesia en todos sus aspectos. En el Evangelio de Juan encontramos indicios acerca de la estructura de una comunidad. No encontramos, o sea, en el Evangelio de Juan no vemos ya la estructura como si la veíamos en el Evangelio de Mateo. Pero el Evangelio de Juan nos deja entrever
la presencia ya de una iglesia, de una comunidad. Por eso, aquí tenemos, por ejemplo, el primer mensaje muy claro, ¿no? Ahí en el capítulo 13, precisamente en el lavatorio de los pies, es, es, es una enseñanza a una comunidad que aquí está representada por estos apóstoles, ¿no? A los cuales el maestro, en un acto de humildad y de ejemplo para todos, les lava los pies. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza a una comunidad, a una iglesia? Es la humildad y el servicio de unos con otros. Y que ahí a todos andamos atorados. ¿Cuál es la siguiente gran enseñanza que Jesús hace a una eclesiológica, hablándole a una comunidad, para darle a esta comunidad un dinamismo? Pues la segunda es el buen pastor. Ahí capítulo 10 es esta parábola del buen pastor, donde dice, en verdad les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. O sea, es un Jesús que va como delegando autoridad y potestad en estos primeros apóstoles, y que también les va otorgando como un modelo de cómo ser pastores. Y por eso él mismo se pone como el buen pastor y usa las palabras que ya vimos hace rato, el yo soy, el yo soy Yahvé, buen pastor, ¿no? Bueno, después dice, también la unidad de la comunidad tiene efecto misionero. Jesús reza para que todos sean uno, como Él y el Padre sean uno. En este mismo discurso de oración al Padre, capítulo 17 de San Juan, mira, hace uso de este mensaje, la unidad, el todos ser uno, poniéndose Él y el Padre como ejemplo. Muy bien. Ahora venimos a otro de los grandes teologías del Evangelio de Juan, y que aquí, en esta segunda parte, va a dejarlo lo va a detonar, va a quedar pleno, lo va a plenificar en esta parte del Evangelio, pues es el tema de los sacramentos, es la teología sacramental. Aquí, en todo el Evangelio, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 19, vamos a encontrarnos la presencia de una institución de sacramentos. O sea, Jesús va instituyendo sacramentos a través de todo, desde casi todo el Evangelio de Juan, desde el capítulo 3 al 19. Y bueno, estamos entreviendo que este Evangelio está escrito a esta comunidad, una comunidad que ya está viviendo en unas prácticas sacramentales, sobre todo el sacramento del bautismo y el sacramento eucarístico. Bien. Voy a poner una gráfica que es bien interesante, que en una noche de ocio, de esas en que uno no puede dormir, bueno, pues la desarrollé hace mucho, no fue para esta clase, donde estoy presentando cómo todo el Evangelio está como entretejido, como si todo el Evangelio tuviera dos hilos conductores, que es la presencia de dos grandes sacramentos, ¿no? Que culminan ahí en el capítulo 19. Fíjense, aquí me equivoqué. Ya desde el capítulo 2 comienza una presencia sacramental, ahí precisamente en las bodas de Canaán. Yo andaba pensando ahí en Nicodemo, pero no, ya desde las bodas de Canaán. Pongo ahí primer signo, Jesús convierte agua en vino. Ya la presencia de vino es una presencia eucarística, es su sangre, ¿verdad? Es sangre de nueva alianza. A través de la alianza se dan las bodas. Es una alianza a modo de boda matrimonial, que esa es una teología desde el Antiguo Testamento, ya los profetas la usaban. Bien, capítulo 2 de San Juan, bodas de Canaán, donde empieza ya a dejar entrever el misterio eucarístico, que recordemos, este signo fue presentado por Jesús para que sus discípulos creyeran que Él es el Mesías. Entonces, vamos viendo una presencia sacramental que se va revelando paulatinamente en un proceso. En este primer momento es a los discípulos por petición de su madre.
ahí ya María. María está presente en la acción sacramental. Bien, después tenemos en capítulo 3 y capítulo 4, tenemos dos momentos donde hay una presencia de agua, aguas vivas, que es la presencia del bautismo, que son catequesis, donde Jesús empieza a darnos luces sobre este sacramento del bautismo. Ya en Nicodemo capítulo 3, precisamente en este diálogo que hace con este personaje, miembro del Sanedrín, es un fariseo, comienza diciéndoles que el que no nazca del agua y del espíritu no entrará al reino de los cielos, que es el único, así como un dato curioso, ¿no? Es el único momento en el Evangelio de San Juan donde Jesús habla del reino. Recordemos que en todos los sinópticos el tema del reino es muy recurrente, es repetitivo, y en San Juan es el único momento en capítulo 3. Y tenemos en el capítulo 4, precisamente ahí con la samaritana, donde Jesús le dice, yo te daré, si tú supieras quién te pide de beber. A ver, vamos a leerlo. Y le dice, aquí en el capítulo 4, si conocieras el don de Dios y supieras quién te pide, quién te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él que él te diera agua viva. ¿Verdad? La presencia bautismal, las aguas vivas, que ya también en Nicodemo es un agua y espíritu, es un agua del espíritu, la que viene a hacernos nacer de nuevo. Bien. Después pasamos allá al capítulo 6, que ya habíamos dicho, ¿no? Todo el capítulo 6 es un capítulo eucarístico, donde el capítulo 6 comienza ahí con la multiplicación de los panes, que es el cuarto signo, que es claramente eucarístico, pero después Jesús empieza a hacer después de la multiplicación, hace un largo discurso sobre el yo soy el pan de vida. ¿Verdad? Yo soy el Yahvé, pan de vida. Y empieza a decir le empieza a decir a los judíos que así como sus padres recibieron el maná venido del cielo, pues él es pan de vida. Y dice, y llega el momento culmen, ¿no? Donde dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. O sea, dice, yo bajé del cielo. Soy un pan que baja del cielo. Para quienes lo coman no mueran. Yo soy, sigue usando repetitivamente el yo soy. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar de comer, es mi carne. Regresamos al concepto de carne, esta realidad material, esa es la carne real, ¿no? La carne que comemos en los filetes de... Cuando Jesús está diciendo, el que come, dice, yo soy el pan y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Cuando Jesús dice el pan que yo les voy a dar, pues resulta que ya no es pan, ahora es carne, es un filete de mí. Entonces por eso se genera el gran escándalo, ¿no? Porque ahí realmente los judíos están, y hasta los discípulos, porque dice que estaban presentes los discípulos, se escandalizan. Es un Jesús que está hablando, les voy a dar un filete de mí, o sea, aquí va a haber un canibalismo, me voy a partir en pedazos y se los voy a dar de comer, pero carne con su sangre, que la van a tener que comer como si fuera la carne normal de cualquier animal. Ahí es donde viene otra vez la presencia de la expresión carne. Bien, después otra presencia eucarística está ahí en el capítulo 13, en esta última cena, precisamente donde Jesús ya está hablando de que lo van a entregar y donde Pedro le dice a Juan, dice aquí San Juan, que le hace señas para que San Juan, el discípulo amado, le haga la pregunta de quién será, a quién será quien entregue al maestro. Y dice,
A ver, déjenme ver. Déjenme lo encuentro. 3:21-25, aquí está. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, o sea, no dice que es Juan, nunca le da su nombre, estaba en la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale de quién está hablando. Era un Simón Pedro que, aprovechándose de que aquel era el consentido de Jesús, pues que le pregunte. Pero aquí nos dice, ¿no? Que Juan, o sea, el discípulo amado, dice, él recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Eso en un acto de ternura es como el niño chiquito, ¿no? Que cuando quiere su chocolate, pues va y se le acurruca al papá o a la mamá para pedirle, pues que le dé esa gracia, ¿no? Ese chocolatito o ese juguete. Entonces, en esta acción del discípulo amado que se recarga en el pecho de Jesús, los teólogos de todos los tiempos en la iglesia han visto aquel discípulo que está oyendo el corazón de Jesús. Ese corazón que pues que se va a volver eucarístico, ¿no? Ese corazón que habla del amor. O sea, está escuchando lo más íntimo de Jesús. Y si en el corazón de Jesús lo que se escucha es lo que el Padre le enseñó a Jesús, o sea, realmente el discípulo está escuchando las profundidades de la enseñanza del Padre. Entonces, al hablar de este corazón de Jesús, pues está la presencia eucarística. Dice, la Eucaristía es ir a recostarse en el costado del amado. Y después, ya decíamos que allí, entre los capítulos 14, 15, 16, viene pues todo este discurso y es de despedida y aparte vienen estos 5 anuncios del Espíritu Santo que ustedes, por cierto, antes de que se me olvide, pues van a hacer ahí en su cuadernito, pues su trabajo en la página 36. Yo ya lo hice, espero que los demás ya. Bueno, pero llegamos al culmen del Evangelio, precisamente en el capítulo 19, donde es la gran hora, ¿no? Es Jesús en la cruz. Pero el gran momento sacramental para San Juan es el momento en que Jesús es traspasado por la lanza. Ese corazón eucarístico que San Juan ya estaba escuchando al recostarse en el costado de Jesús, pues ahora es traspasado y de ese corazón que palpitaba el amor del Padre, que palpitaba el amor del Hijo, pues ahora, al ser traspasado, pues brota a torrentes sobre la humanidad. Y ahí lo tenemos en el capítulo 19, versículos 34, dice, uno de los soldados atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea, San Juan hace ese detalle, ¿no? De que él vio sangre y agua. O sea, son 2 elementos que San Juan destaca. Y después hace toda una fórmula de fe, San Juan. O sea, no nada más dice que salió el sangre y agua y sigue con su narración de la pasión, sino se detiene y hace una acción, un acto de fe. Y dice, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. O sea, San Juan hace un acto de fe, dice, y de testimonio. Sí, yo soy testigo, yo lo vi. Y lo digo para que ustedes crean. ¿Qué es lo importante para San Juan? Que ustedes crean que de ahí salió sangre y agua. O sea, es algo muy importante lo que brotó. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Bueno, mirarán al que traspasaron. Ahí viene en Zacarías. Y dice, y también no le quebrarán un hueso, en Éxodo 12. Bueno, entonces es el momento culmen donde ahí vemos cómo se van, los pongo en azul el agua y en rojo la Eucaristía, que al final
brotan del corazón de Jesús y de esa sangre y agua, no solamente desde la teología sacramental, la iglesia no solamente ve los dos sacramentos, ahí están presentes los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos de la iglesia fluyen del corazón de Jesús. He ahí el valor de cada uno de los sacramentos. Porque cada sacramento nos proporciona gracias y dones que nos unen a la Trinidad, nos hacen vivir en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu, pues porque ese sacramento, esa acción sacramental, fue pagada a precio de sangre y agua. ¿Verdad? Ya San Pablo en Efesios también ve presente, en este momento de la cruz, ve presente la institución del matrimonio. Eso ya es en Efesios, en Pablo. San Juan, pues ve bautismo y Eucaristía, pero también la confirmación, que es la segunda parte del bautismo, pues está presente en este momento. También está presente la unción de los enfermos, está presente también la ordenación sacerdotal, todo ahí está. Dice, del clímax de la cruz nace la iglesia y todos los sacramentos. Ahí está el valor, la fuerza y el poder del sacramento, porque fue pagado y brotado desde el corazón de Jesús, que por la acción del Espíritu Santo en la iglesia tienen poder. Muy bien, seguimos que se nos va a hacer tarde. Después viene la teología de la neumatología, que es ese estudio del Espíritu Santo. No me voy a detener mucho aquí porque, bueno, ustedes van a hacer ahí su trabajo de la página 36 y ahí va a quedar muy claro, ¿no? Al hacer este cuadro comparativo va a quedar muy claro cómo San Juan explica cómo el Espíritu Santo en la iglesia y en la comunidad es producto del envío, por eso en el credo decimos, procede del Padre y del Hijo. Y cuando lo decimos nosotros de nuestro credo es porque esa verdad teológica proviene del Evangelio de Juan, ¿verdad? Por ahí si no lo han hecho, en el Juan 14, del 25-26 dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. O sea, ¿quién envía el Espíritu Santo? El Padre en unión con el Hijo. Dice, les va a enseñar todo y se los recordará todo lo que yo les he dicho. Es un espíritu que viene a guiar las enseñanzas, un espíritu maestro, un espíritu inspirador. Otro dato curioso de la neumatología es de que San Juan es el único evangelio donde al Espíritu Santo le da el nombre de Paráclito. Y aquí lo explico también en su cuadernillo, que la palabra Paráclito quiere decir abogado, intercesor. ¿Verdad? Dice, quiere decir intercesor, abogado, representante, ayudante. Este término es usado en los discursos de despedida, donde aparecen 5 anuncios de la llegada del Espíritu Santo. Muy bien, continuamos. Solamente, bueno, esto ya lo dije. El Padre, que es quien envía el Paráclito, respondiendo así a la oración de Jesús, si se habla de otro Paráclito, esto quiere decir que ya hay uno. Si es que esto aquí lo presenta en uno de los anuncios, dice Jesús, el Padre les enviará otro Paráclito. O sea, Jesús se está presentando como un Paráclito y él dice, y les enviará el Padre otro Paráclito. Entonces Jesús se presenta también como el abogado, el intercesor. Bien. Después viene esta otra teología que es la escatología. Este es un tratado sobre las últimas cuestiones, ¿no? La escatología es la enseñanza o el estudio sobre las cosas últimas. Bueno, y en estas cosas últimas va en 2 dimensiones. Una, las cosas últimas de cada hombre, que es nuestra realidad última,
que se llaman también las postrimerías, nuestra muerte, nuestra, nuestro juicio y en un futuro nuestra próxima resurrección. Bueno, cuando hablamos de escatología, hablamos de estas cuestiones últimas a nivel personal, pero también a nivel del mundo, de los tiempos. Entonces también en los tiempos habrá una cuestión escatológica, un final. Dice en el Evangelio de San Juan, se estamos refiriendo a los textos en los que la muerte, el juicio y la resurrección son presentados no como realidades futuras, sino como realidades actuales del presente. Bueno, entonces también es una escatología personal. Y San Juan habla poco de las escatologías últimas de los tiempos, aunque lo menciona. Precisamente es parte también de las citas que van a hacer de la página, del trabajo que van a hacer en la página 37. Y bueno, aquí también hablamos un poco sobre esta palabra juicio que usa San Juan, que cuando San Juan habla de juicio, lo está usando en una acepción, en el sentido de que cuando en alguien hay juicio, hay condenación. O sea, cuando dice que alguien es juzgado, que cuando Cristo juzga a alguien, lo está condenando. Y San Juan dice que aquel que ha permanecido en la luz o aquel que ha permanecido en la verdad no será juzgado. Pero es una acepción de la palabra juicio. O sea, claro está que en la terminología de la iglesia, cuando hablamos de nuestro juicio personal, pues estamos hablando de que va a haber un juicio, ya sea para la salvación o para la perdición. Pero en el lenguaje de Juan, cuando Juan usa la palabra juicio, como que lo usa en ese sentido peyorativo, en ese sentido negativo. El que va a ser juzgado es aquel que será mandado a la perdición. Pero bueno, es cuestión nada más del lenguaje que usa San Juan para poder ir describiendo su teología. Muy bien. A ver, aquí algo me está pasando. Ok, bueno, pues ya parece, más bien no pasa nada. Lo que pasa es que ya se me acabaron las presentaciones. Bueno, pues con eso termina. Muy bien. Yo creí que todavía había mucho que decir, pero pues parece que no. Ok, bueno, pues ya lo último, ya nada más comentar lo último, pues ya capítulo 20 sería la resurrección, que San Juan en su narración de la resurrección hace una narración muy peculiar. Nos muestra una María Magdalena que va exaltada creyendo que el cuerpo del maestro ha sido robado, precisamente tratando de entrever que aquellos que no tienen fe tratan de engañar. María Magdalena va y le dice a los discípulos y nos presenta a un Juan y a un Pedro, que son los únicos que van corriendo a esta tumba vacía y que una vez que vieron la tumba vacía y vieron los lienzos en el suelo, creyeron. O sea, como que algo había en esos lienzos y en esa tumba vacía que es bien interesante. Y hay toda una teología sobre la tumba vacía, que es el momento de la oscuridad, en el momento de la soledad, que aún en esos momentos Dios sigue hablando, ¿no? Y habla fuerte. Quizás nosotros ahorita, por lo que estamos pasando en nuestro mundo, pues vamos a vivir nuestra tumba vacía y la estamos viviendo, es una tumba vacía y quizás en Viernes Santo la vamos a vivir más fuerte, ¿no? Porque estamos viendo el momento de la soledad y la oscuridad de Dios, pero que ahí, en esa soledad, en esa oscuridad, Dios sigue hablando. Y esa tumba vacía, a través de los signos, que son los lienzos, pues explica a estos discípulos
les explica una verdad de fe y ellos se regresan a sus casas pues llenos de fe en el Señor y en la resurrección. Muy bien, ya después hay unas apariciones a María Magdalena, después apariciones a los discípulos, y al final pues es una aparición en las orillas del lago de Tiberíades. Y por último, ya en el capítulo 21, porque ya habíamos leído la primera conclusión en el capítulo 20, versículo 30, pero ya aquí en el capítulo 21 hay una conclusión en el versículo, aquí es 24-25. O sea, capítulo 21, versículo 24-25. Y dice, fíjense lo interesante de esta conclusión, o de esta segunda conclusión en el capítulo 21. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, hay unos escritores, un nosotros, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, están hablando de un discípulo que da testimonio, pero que hay un grupo de escritores. Es una comunidad que ya está escribiendo y recolectando todo lo que este discípulo Juan enseñó como testigo. Y después termina con el versículo 25 donde dice, hay además otras muchas cosas que Jesús hizo. Si se pusieran por escrito estas una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. O sea, estos escritores últimos de la comunidad están diciendo pues que hay mucho por decir, que lo poco que nosotros conocemos a través del Evangelio es lo necesario para que nosotros adquiramos fe, para tener la fe y adquirir la salvación. Con esto termina el Evangelio de Juan, con esto terminamos pues este ciclo. Nos hace falta, después de terminar este periodo semi-vacacional, continuar con las cartas juánicas y el Apocalipsis, pero para eso pues ya nos pondremos de acuerdo, vamos a ver cómo sigue funcionando esta situación. Parece ser que no va a ser muy buena, pero pues desde la fe sabemos que, pues sí, una cosa es la tumba vacía y otra cosa es la resurrección. Y no sabemos cuándo el rostro de Jesús resucitado se muestre en este mundo, que ahorita pues está viviendo en este flagelo, en esta cuaresma y en esa tumba vacía que vamos a experimentar. Pero pues ya que vayamos viendo cómo se definen las cosas, nos ponemos de acuerdo y pondremos un horario, pondremos otras fechas para continuar con estos documentos del Corpus Juánico. De mi parte, pues les agradezco mucho su interés, su atención. Espero que lo que les haya presentado pues realmente sea un fruto para sus vidas y sea algo que les dé muchas luces para poder ir interpretando y entendiendo el Evangelio de Juan, que bueno, providencialmente son las lecturas de estos días. Estamos ahorita con el Evangelio de Juan y que lo podamos disfrutar y le podamos sacar todo su esencia y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Bueno, pues sin más me despido y les deseo pues que Dios los bendiga y que se cuiden y que pues Dios mediante nos volvamos a ver sabiendo que todo lo que venga delante de esto pues será por voluntad de Dios y que de ello Dios sacará sus frutos. Pues que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Adiós.